Bueno, la palabra que quiero hoy compartir con ustedes tiene un título y es rostros limpios, ¿vale? Rostros limpios. El rostro del hombre o de la mujer es el lugar más público que tenemos, porque es lo que todo el mundo ve de nosotros. Nos tapamos el resto del cuerpo por lo general, y más donde hace frío, pues nos tapamos más. Pero lo que normalmente dejamos al descubierto es nuestra cara, es lo que todo el mundo ve y es también lo que refleja el interior, porque la Biblia lo dice. Entonces, en esta predicación quiero mostrarte acerca de lo importante de mostrar una limpieza en tu rostro, y no hablo de cualquier suciedad física que quizá tengas, me refiero es a lo que hay en el corazón, porque en el rostro se nota. Tú ves en la mirada de alguien, en el rostro de alguien, cuánta tristeza, cuánto dolor. Tú puedes ver que a veces las personas batallan, están luchando, y eso se refleja. Dice la palabra en Proverbios capítulo 15, versículo 13. Voy a leerte Reina Valera 1960. Aquí dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Otra vez, como dice el versículo, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, el secreto para ser bonitos, ¿cuál es? Tener un corazón alegre. Porque aún una persona bien feíta, si tiene el corazón alegre, se va a ver bonita, se va a ver agraciada. Amén. Eso recibe. Esa palabra tiene que llegar a hacer algo en el interior, y eso comienza a reflejarse. Amén. Y se nota porque dice aquí la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, lo que dice es que la cara, el rostro, refleja lo que hay en el corazón. Ese mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice así: la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Entonces, de una manera mucho más sencilla, pero creo que es muy claro, todo lo que haya acá, si es triste, si es alegre, todo se va a reflejar en la cara. Y yo creo que tú lo has notado cuando hablas con alguien. No se necesita de mucho discernimiento de espíritus para saber que esa persona está pasando por algo, ¿sí o no? Porque se nota. El cansancio se nota en el rostro. Cuando alguien ha trabajado muy fuerte todo el día y llega en la noche a su casa, en el rostro se nota que está cansado. En el rostro se nota si está trasnochado o no. Se ve, pero se ven cosas aún más profundas como la tristeza. En el rostro se notan las preocupaciones en el rostro de la persona. ¿Qué más se nota en el rostro? El dolor, la amargura, el odio. Si tú te subes a un Transmilenio a las 6 de la tarde, si logras subirte, vas a ver las caras de las personas. De pronto no todos están hablando entre ellos, porque son muy pocos de pronto los que van ahí con sus amigos o su familia. La mayoría de personas va sola, van sentados o van de pie. Pero si tú haces el ejercicio y comienzas a mirar la cara de cada uno, vas a poder ver muchas cosas. Se ve el cansancio, en muchos se ve el desasosiego, porque hay gente que tú no lo sabes, no sabe para dónde agarrar en la vida. Están sin ningún tipo de esperanza. Les parece que después de haber agotado todos los cartuchos, ya no hay nada más a que dispararle, ya no hay nada más que hacer. Ven todo cerrado. Es como si el mundo se hubiese encargado de ponerse de acuerdo para hacerle la vida difícil. Entonces, aunque de pronto no lo están gritando a los cuatro vientos, lo están diciendo, en el rostro de ellos tú puedes ver que ahí hay desesperanza, que ahí hay dolor. Hablas con alguien, se ríe, pero hablo de esos momentos de quietud, cuando la persona piensa, cuando la persona se queda simplemente mirando un punto fijo, no está dialogando con nadie. Ahí tú sabes, esa persona está pensando que no tiene para pagar el semestre de su hijo, o de pronto está pensando que el matrimonio no va como pensaba, que no era así como se lo imaginó. Está de pronto luchando con una decepción, con una traición. Tú no lo sabes, pero sí sabes que algo está mal. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos ese discernimiento. Hace 8 días hablamos de discernimiento, pero podemos ver que las personas necesitan ayuda, necesitan a Dios, porque hay cosas que no se pueden solucionar sino únicamente con Dios.
Y hablo de las cosas del corazón. Porque lo de la plata, lo de, no sé, los problemas que se viven en la vida cotidiana, pues de una u otra manera podemos darle un manejo, darle una solución. Pero hay otro tipo de cosas donde nadie más puede entrar, sino solamente Dios cuando mete su mano y cuando toca allí. Solamente Dios puede sacar a alguien de la tristeza, de la depresión. Solo Dios puede de verdad sacarlo, ¿no? Y Dios no le está recetando las pastillas para medicarlo, para anestesiarle sus sentidos, que por un tiempo, mientras dura el efecto, se sienta bien. No, Dios no hace eso. Dios realmente sana. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Y no sana solo el cuerpo, Él sana también el corazón. Jesús en la cruz derramó sangre. Y dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay redención. O sea, la única manera para que haya redención es a través de la sangre derramada del Hijo de Dios. Esa sangre inocente, esa sangre perfecta. Por eso Jesús derramó su sangre. Jesús toda su vida fue una persona alegre, una persona feliz, que transmitió a los demás esperanza, que le trajo solución a los que pensaban no tenerla, sanidad a los enfermos, a los endemoniados, los hizo libres. Eso hizo Jesús durante toda su carrera. Vemos un Jesús que le solucionó la vida a todo el mundo que se le atravesó a su paso, ¿o no? Y Él convocaba a las masas y las masas le seguían y todos estaban atentos a sus discursos. Imagínatelo ahí, subido en una montaña, hablándole a 5,000 personas a la vez, sin un sistema de amplificación de sonido para ayudarse. Entre ellos niños, ancianos, jóvenes, adultos, y todos prestando atención fijamente, porque yo estoy seguro que Jesús tenía una gracia tan especial que atrapaba a las personas, que cautivaba a las personas. Tener un niño concentrado no es fácil, ¿o no? Pero Jesús los lograba tener concentrados. Porque Él tenía una belleza espiritual, una belleza superior. Él es judío, ustedes saben, viene de la tribu de Judá, por las dos partes. Bueno, María, él no es hijo de José, pero aún así Dios le puso un papá putativo que viniera de la tribu de Judá para cumplir la promesa. Pero María también viene de esa línea. Entonces más o menos uno puede imaginarse físicamente cómo era Jesús. Pero su gracia y su belleza no estaba en sí en el físico que Él tuviera, que tuviese los ojos de tal color o el pelo de tal color. No, realmente su belleza venía del interior, salía desde allá, desde lo más profundo de su ser. Cuando el rey David lo vio, porque el rey David lo vio, aunque no vivió en su tiempo, de años atrás profetizó la venida del Mesías, y de él se refirió en una de las ocasiones así: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre ti. ¿Se han leído esa parte? Es precioso porque él estaba viendo la persona más hermosa que pudo haber visto en toda su vida. Era tan agraciado, era tan hermoso. Yo creo que Jesús transmitía felicidad. Sus ojos son amor. Si estuvieses tú y tuvieses la oportunidad de estar en el tiempo que Él vivió y caminar con Él y verlo predicar y verlo enseñar, yo creo que al igual que los demás estarías a los pies de Jesús queriendo conocer más de Él. Porque Jesús tenía una gracia que no era de esta tierra. Jesús tenía una gracia del cielo. La gracia estaba derramada sobre Él. Era hermoso. Su rostro mostraba lo que tenía dentro. Y Jesús, santo, 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 sin mancha, sin contaminación, no hubo engaño en su boca. La palabra del Señor dice que aunque fue tentado en todo, jamás conoció pecado. Él fue perfecto. Por eso, sin contaminación interna, podía transmitir exteriormente una pureza que nadie en la historia ha tenido. Jesús. Un rostro santo, un rostro limpio. Ahí está Jesús. No obstante, perdón que esto me está fallando. No obstante, Jesús, antes de morir, decidió, en obediencia al Padre, cargar con los dolores internos de toda la humanidad. Dice la palabra del Señor que una noche antes de morir en el monte de Getsemaní, le dijo a sus discípulos: estoy muy triste hasta la muerte. Ese no era el Jesús que todos conocían. Pero esa noche, justo esa noche, comenzó su aflicción, comenzó su dolor. Y ahí Él estaba muy triste, pero no por las consecuencias de los errores que hubiese cometido, porque no los cometió. Es porque voluntariamente decidió cargar todo el pecado de la humanidad, toda la tristeza de la humanidad.
dice la palabra del Señor que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías capítulo, se me apaga. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces el castigo de nuestra paz cayó sobre el Señor. Lo que significa es que nosotros tenemos paz porque Jesús fue castigado. Justamente en eso. Y mientras era castigado, en ese momento puedes verlo, estaba sudando gotas de sangre, dice la palabra de Dios, que su sudor era como grandes gotas de sangre, dice la palabra. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay redención. Y si Jesús en su profunda tristeza derramó sangre, lo hizo para que tú no tengas que vivir esa profunda tristeza, para que tú puedas tener gozo y paz. Así que si el enemigo viene con depresión, con tristeza a tu vida, recuérdale que tú fuiste lavado con la sangre de Cristo y que Jesús ya estuvo triste por ti. Y que tú no tienes por qué estar triste, porque la redención abarca también esa área de los hombres. El Señor dice, Él fue molido por nuestros pecados, o sea, pagó el castigo de nuestros pecados, ¿cierto? También el de la tristeza, el del dolor interno, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero también dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo que significa es que en Jesús realmente podemos estar completos sin que nos falte cosa alguna. Podemos estar plenos, bendecidos y con el corazón alegre. Y si el corazón está alegre, la cara se verá bonita. ¿Listo? Por eso, si tú ves el que está a tu lado, verás que es muy bonito. Míralo con fe, por favor. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón. Porque tiene a Dios en su corazón. La tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Y lo que Dios quiere es que tú tengas todo el tiempo un corazón alegre para que puedas entregarle al mundo esa alegría que el mundo necesita. Dios desea usar tu cara para reflejarle su gloria al mundo. Entonces, cambia la cara. Pero para cambiar la cara primero hay que llenar el corazón, ¿no? Porque si todo sale de allá, entonces necesitamos llenar esa fuente, ese corazón para que esté alegre. Porque el rostro refleja todas estas cosas de las que ya te dije, pero también el rostro puede reflejar optimismo, alegría, ilusión. El rostro también puede reflejar amor, santidad. Tú notas una persona cuando vive en santidad, se le nota en su cara. Así como los pecados se le notan en la cara, también la santidad de una persona que vive para Dios se le nota en su carita, ¿o no? Se le ve. Dice, este de verdad vive lo que habla, se nota en su rostro. Y si alguna vez te has puesto a hablar con una persona que sueña, que tiene ilusiones, que está mirando hacia el futuro y está creyendo en algo mejor de lo que vive en su presente, puedes ver que eso se contagia. Tú resultas subiéndote a su viaje, a su mismo bus. Tú quieres ir con él en ese viaje. Él te está contando el sueño. Quiero hacer esto, estoy pensando en esto, estoy estudiando esta carrera porque mi proyecto es un día montar una empresa así, así, y me gustaría tener esto y tener tantos empleados y exportar, y tú lo estás escuchando y de un momento a otro estás viajando con él. Estás yendo en su viaje, vas con él y te estás ilusionando. Claro, si no tienes envidia, te estás ilusionando. Estás yendo con esa persona porque eso es algo que se transmite. Si no tienes tú una alegría similar, seguro te va a desafiar a tenerla. Te va a desafiar a también vivir con una ilusión en esta vida y no vivir simplemente por vivir. Porque si eres de los que vive por pagar lo del día, lo de todos los días, es porque tú no sabes para dónde vas. Como Miriam nos decía el otro día, una frase que me gustó: el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. Piénsalo. No sabe para dónde va, ese va a ser su futuro. Donde está en el presente, ahí va a estar. No tiene una ilusión, no está mirando más allá. Entonces su vida se puede describir como un dar vueltas todos los días a lo mismo, tratando de conseguir lo que necesita para su día a día. No es el plan de Dios, porque Dios quiere que nosotros avancemos. El camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Así es el plan de Dios para sus hijos, que vayamos en aumento, que creamos. Entonces Dios, a través de esta predicación, realmente lo que quiere es invitarte a ver su cara para que cambies la tuya. ¿Listo? Que mires a Dios para que tu cara cambie.
para que lo que expresas, lo que revelas a través de tu rostro cambie, para que cuando la gente te vea pueda ver en tu rostro una alegría, una paz, una ilusión, una confianza que solamente da Dios. Y dice segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18, para que veas de lo que te quiero hablar. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor. Nosotros, mirando a cara descubierta, sin máscaras, sin fachadas, nos presentamos ante Dios, nos lo observamos, nos detenemos ahí el tiempo que se necesite hasta que la imagen de Dios sea plasmada en nosotros. ¿Quién hace esa operación? ¿Quién hace ese trasplante de cara? El Espíritu Santo. Porque aquí dice que nosotros estamos mirando atentamente la gloria de Dios hasta ser transformados a la misma imagen, hasta ser iguales que ese a quien estamos mirando. Habla de un espejo, pero es un espejo que tiene un efecto contrario. Santiago describe la Biblia como un espejo, por ejemplo. Él dice que aquel que mira la perfecta ley, la ley de la libertad, ¿cierto? Y persevera en ella, entonces se convertirá en un hacedor de ella. Pero el que la lee y se va y no es un hacedor de ella es como el que considera su rostro un espejo natural y luego se va y se olvida cómo era. O sea, él pone el ejemplo de la Biblia como en un espejo. Lo que pasa es que cuando vemos acá este texto que estamos leyendo ahora en Corintios, entendemos que el espejo de la palabra de Dios no refleja nuestro rostro, sino que hace completamente lo contrario, refleja el rostro del que está aquí en nosotros. O sea, tú te miras en este espejo y resultas pareciéndote al que está en el espejo. No es que tú miras ahí tus imperfecciones, no, yo soy tan malo, yo no merezco nada. No, cuando tú miras la Biblia con el Espíritu Santo, tú vas a ver a Cristo y Cristo comenzará a reflejarse en ti. Entonces Él te está invitando a que veas su cara para que cambie la tuya, para que seas como Jesús, para que el Señor comience a reflejarse en tu vida. Porque Él quiere usar tu cara descubierta para reflejar su gloria al mundo. ¿Tú te imaginas que solo con mirarte la gente ya sepa que tú eres diferente? Que solo con mirarte a los ojos ya digan, este tiene algo. Porque tu cara refleja eso. No hay amargura, no hay dolor. No eres alguien que está con esa mirada de odio, porque cuando tú mantienes una misma forma, o como digo, una misma gesticulación, esas líneas de expresión comienzan a quedarse grabadas en tu rostro hasta que tu cara normal es esa. Y esa no es la idea, ¿o no? Después todo el tiempo con cara de puño, todo el tiempo con cara de bravo, y este señor sí es bravo, ¿no? Esa es su cara normal. Como que no debería ser, ¿no? Debería ser diferente. Más bien que cuando nos vean una alegría de verdad que proporciona Dios. Aquí dice este versículo que miramos: de gloria en gloria hasta que somos transformados a la misma imagen. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Fíjate, podemos ver y reflejar. Primero hay que verla para poder reflejarla. Tú no puedes dar algo que no tienes. Tú tienes que primero recibir para entonces dar. Y todo lo que Dios te da es para repartirlo. Todo. De gracia recibe, de gracia das. Y cuando tú conoces a Dios y ves la belleza de tu Dios y ves la persona maravillosa que es, eso comienza a pasarse a ti y tú resultas siendo igual que el Señor. Ahora, personas vienen y te ven y ven a Dios en ti porque eres igualito a Él. Ahí tenemos que llegar, ¿no? Hay que ser como Cristo, porque Él es nuestro referente. ¿Cuál es tu referente? ¿Como quién quieres ser en esta vida? ¿Cuál es esa persona que tú estás viendo como el lugar hacia donde quieres ir? Espero no sea un reggaetonero, espero no sea Bad Bunny ni nada de eso, ¿no? Porque qué oso. Espero que el modelo de tu vida sea Cristo. Entonces, búscalo más, conócelo más, porque si estás mucho tiempo con Él, serás como Cristo. Aquí dice, el Señor quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Fíjate tan bonito que lo dice este versículo. Él es quien nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados
a su gloriosa imagen. Entonces tú estás en un proceso de parecerte a Dios. Poco a poco vas, ahí vamos. Creo que todos estamos en un buen camino. Cuando se exterioriza esa gloria de Dios que está por dentro es porque vamos bien, ¿sí? Si tú estás dando una mala imagen, si estás mostrando una cara que no es la de Cristo, es porque toca meterte más con el Señor para que Él siga trabajando en ti, porque la idea de Dios es que tu cara refleje lo que hay en tu corazón, que tu corazón redimido se vea a través de tu rostro, que no llegues a un lugar y causes como esa intimidación, llegó sino que cuando llegues a un lugar la gente quiera estar contigo, que tú seas una persona agradable, que quieran escucharte, que quieran saber cuál es tu secreto de tu eterna juventud. Amén. Que vamos a ser muy jóvenes toda la vida. Amén. ¿Podemos? Claro que sí. Entonces, dice la palabra de Dios acerca de Moisés, que era alguien que pasaba tiempo con Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 27, quiero que lo leas conmigo, hasta el versículo 35. Dice aquí: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés con Dios? 45 minutos y ya estás cansado. 40 días y 40 noches. El pastor lleva predicando 40 minutos y uy, Dios mío, parecen 40 días, Señor. Moisés estuvo 40 días y 40 noches con Dios. ¿Qué tal ese? Bueno, ¿no? Y dice aquí que no comió, sigue leyendo conmigo, no comió pan ni bebió agua. Y eso no es normal, eso es sobrenatural, porque una persona sin agua 40 días se muere. El cuerpo se deshidrata, a los 4 días ya comienza a deshidratarse. Creo que al tercer día comienza a deshidratarse, si no estoy mal, ya comienza a morir lentamente, porque el cuerpo necesita estar recibiendo líquido. Pero Moisés duró 40 días, o sea, el que está con Dios está salvo. ¿Sí o no? Así está en el peligro más duro, el que está con Dios está salvo. Dios cuida de esa persona que se acerca a Él. Y yo así lo creo. Y luego sigue diciendo: y escribió en tablas, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, y hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le había mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Miren el nivel de gloria que podía transmitirse en el rostro de un hombre. Imagínense hasta dónde podemos llegar, donde literalmente el rostro alumbraba, brillaba. ¿Tú has visto esos muñequitos que antes salían en las paletas, que tú los recargabas con la luz y después apagabas la luz y quedaban ahí? Algo así yo creo que era el rostro de Moisés. Daba luz y todos, ¿por qué le alumbra la cara? Ellos, en vez de, oiga, me quiero contagiar de esto, le pusieron un velo. Pongámonos, tápenle que eso está alumbrando mucho, me encandila. ¿No te parece que es como irónico? O sea, en vez de decir, uy, yo también quiero esto. ¿Qué nivel? Llegar a eso. Podemos llegar a esos niveles. Estamos diciendo que el corazón alegre hermosea el rostro. Claro, Dios es el gozo de nuestra salvación. Pero ahora que ya tú conoces a Dios, ¿por qué no procuras conocerle más? Porque ahí el versículo dice literalmente que después de haber hablado con Dios, su rostro le brillaba. ¿Sí lo leíste o no? ¿Cuándo le brillaba? Después de haber hablado con Dios. Y es que hablar con Dios no es algo extraño para nosotros. En el Antiguo Testamento no todos lo hacían, pero en el Nuevo Pacto todos podemos hablar con Dios.
Tú puedes hablar con Dios y conocer a ese ser maravilloso, a ese Jesús hermoso que cautivaba el corazón de las multitudes, porque Él sigue hasta el día de hoy siendo hermoso. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Acércate a Él, conócelo, habla con Él y verás que puedes comenzar a brillar en medio de este mundo que está tan oscuro. Puedes hacerlo. Puedes mostrar una luz de esperanza. En tu rostro las personas verán que hay esperanza, que no todo está perdido, que si Dios hizo algo contigo, también lo puede hacer con ellos. Y los que te conocieron, aún más, porque saben lo perdido que estabas. No sé si de pronto fue el caso de alguno, ¿no? Que estaba perdido antes en la vida, y sus amigotes que lo conocieron borracho, que lo conocieron desordenado, ahora ven que eres una persona muy diferente y que estás brillando en medio de todos esos que hacían lo mismo que tú hacías, que hacen lo mismo que tú hacías. Ellos van a querer ver esa luz, pero tenemos que conversar con Dios, porque fue después de que Moisés habló con Dios que su rostro comenzó a brillar. Solo que muchas veces nosotros no queremos pasar el tiempo con Dios. Si es ahí, entre más tú estás mirando la cara de Dios, más te va a cambiar la tuya. Entre más tiempo tú pasas con Dios, más vas a ser como Dios. Entonces no es que yo esté poniendo acá una regla o diciendo tienes que orar tanto tiempo. No, allá tú con Dios, tú verás cómo oras, tú verás el tiempo que le dedicas, pero te estoy animando que nunca será mucho. Tú puedes orar y pasar mucho tiempo con el Señor y tu rostro brillará en este mundo oscuro. ¿Sí lo crees así? Claro que sí. Podemos brillar. Un día le preguntaron a mi pastor cuánto tiempo uno debe orar. Y mi pastor respondió muy sabiamente: hasta que estés lleno. Y eso me gustó mucho. Porque una persona que empieza con Dios, su depósito es pequeño, se llena rápido. Él ora 10 minutos y le parece que oró toda la noche. Pero cuando tú has pasado más tiempo con Dios y lo conoces, verás que tu depósito es más grande. Tú ya no te llenas con 5 minutos. Tú ves que necesitas más. Es como algo en tu interior clama, pidiéndote más. Un abismo clama a otro abismo a la voz de sus cascadas. El abismo es el espíritu del hombre, porque Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, que clama al otro abismo, el Espíritu Santo, pidiéndole sus cascadas. Y si tú ya probaste, tú querrás más. Y si tú ya pasaste tiempo con Dios, tú verás que tu espíritu está clamando por más, por más, por más. Una voz oigo dentro de mí que dice: ven y conversa conmigo. Aquí estoy, Dios, para conversar contigo. Como dice el versículo, siempre escucharás, hay algo que te está diciendo más. Entonces, si tú has avanzado con Dios, tú no te vas a conformar con 5 minutos ni con media hora. Tú vas a necesitar más y más tiempo con Dios. Para mantener ese bombillo encendido, tú necesitas estar más tiempo pegado a la fuente. Amén. Vas a tener más horas de autonomía. Como el electrodoméstico, el celular, tú lo pones en la corriente, lo recargas y luego te vas sin cables, ¿sí o no? Tú estás recargándote con el Señor, tú te vas a hacer tu vida, pero estás cargado, estás lleno de batería, estás mostrando luz, eres una linterna en este mundo, alumbrando donde quiera que estés. Y quiero hacer una aclaración acá, porque cuando Jesús subió a Getsemaní a orar, que sudó gotas de sangre, Él le dijo a sus discípulos: quédense aquí, oren, entre tanto voy y oro a mi Padre. Cuando Jesús bajó, después de orar, los encontró durmiendo. ¿Sí conocen la historia? Jesús estaba durmiendo. Y entonces Él les dijo: ¿cómo es posible que no han podido orar ni siquiera una hora? Entonces yo creo que por lo menos una hora deberíamos orar, ¿no? Con base a las palabras de Jesús. Jesús dijo: ¿es que ni siquiera una hora? Oigan, 24 horas tiene el día. ¿Ni siquiera una hora le puedes dedicar a tu Dios? Es el colmo. Para mí, que el mínimo debería ser una hora. Para mí, no lo tomes como regla, tú allá con tus cosas, si quieres orar 5 minutos está bien. Pero de acuerdo a las palabras de Cristo, creo que por lo menos una hora deberíamos orar. El cristiano promedio por lo menos una hora debería orar todos los días. ¿No les gustó? ¿No? Uy, yo pensando que con los 20 minutos estaba pero sobrado. No, por lo menos una horita deberíamos dedicarle al Señor. ¿Qué es una hora? Él nos da 24 todos los días. ¿Tú te imaginas que el Señor dijera: no, ya no le demos más tiempo a este, desconectémosle? No, el Señor dice: no, démosle, ese es bien ingrato, pero démosle vida.
pongámosle el aire. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Él es bueno. Pero tú no es que tengas la ley o las reglas, que si no es una hora entonces estoy muerto, no. Pero por amor lo haces. Porque tú por amor debes vivir esta vida, o si no sería una religión. Es por amor que hacemos lo que hacemos. Queremos conocerlo más, queremos deleitarnos más en su presencia. Moisés estaba lleno del Espíritu Santo. Es más, dice la palabra que le tenían miedo a Moisés, porque sabían que Moisés era el consentido de Dios. Nadie podía meterse con Moisés. El que tocara a Moisés llevaba fuego. De verdad, lean la Biblia. O sea, Moisés era una persona de quien Dios decía: Él habla conmigo cara a cara. No ha habido ninguno como Él, ni habrá otro. Una persona tan mansa y tan noble como Moisés. Dios mismo daba testimonio de ese hombre, de Moisés. No era cualquiera. Él pasaba tiempo con Dios. Él conocía a Dios. Él sabía quién era su Dios. El día que Miriam, su hermana, con Aarón se levantaron en contra de él para criticar sus decisiones, María se llenó de lepra. Puedes leer la palabra. Dios respaldaba a ese hombre. Dios estaba con él. Y lo interesante es que ellos tenían razón en lo que le criticaban. Porque Moisés, aunque era un hombre de Dios y pasaba tiempo, también cometió sus errores. Pero Dios decía: no hay nadie como Moisés que me conozca, que sea tan humilde y tan noble. Y lo que resalta Dios de Moisés es precisamente lo que Jesús dijo: aprendan de mí, que soy noble, que soy humilde de corazón, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ustedes han leído eso. O sea, lo que tú encuentras cuando estás en el secreto con Dios es eso. Te conviertes en una persona mansa, en una persona humilde, en una persona noble. Es decir, te conviertes igual, de la misma manera que es tu Dios. Noble. Moisés no tuvo que salir a defenderse, a gritar: ¿y qué te pasa, María? ¿Por qué hablas de mí? ¿Por qué me criticas por mi mujer, la mujer cusita, la que tomé de otro pueblo? ¿Por qué hablas todas estas? No, Moisés no hizo nada de eso. Él tenía a alguien que lo defendía, como tú también tienes quien te defienda. Cuando tú eres una persona humilde, noble como Dios, Dios te defiende. Pero si tú eres un altanero, defiéndete tú solo. Yo recuerdo una vez, hace unos años, cuando alguna vez hablaron mal de mí, me criticaron y dijeron cosas que no eran ciertas. Y escuché personas que estaban hablando de mí. Me dio tanto dolor y tanta piedra que yo dije: voy a salir ya a decir y a contradecir lo que ellos están diciendo de mí. Cuando yo estaba orando esa noche, desahogándome con Dios, porque estaba muy triste, la traición duele mucho, ¿no? Cuando estaba muy triste, yo le dije: Señor, no es justo que yo, entregando mi vida, mi tiempo para servir, para ayudar, la gente diga esto de mí y a orarme en este chisme. Yo voy a salir y voy a hablar. Y el Señor me dijo estas palabras. Así me dijo Dios, préstame atención. Dios me dijo: si tú te defiendes, yo no te defiendo. Tal cual Dios me habló ese día. Esa noche, era una noche. Si tú te defiendes, yo no te defiendo. Qué buena lección, ¿no? Porque Dios quiere gente mansa, gente humilde en esta tierra. Altaneros hay por montones. Maneja carro en Bogotá y te darás cuenta. Gente que pelea hay por todo lado, ¿o no? Haz un mal giro, te saludan a tu mamá unas 10 veces. Así es este mundo, ¿o no? ¿Cómo marcamos la diferencia? Cuando somos humildes como Jesús, cuando podemos ser mansos como Jesús. Eso te hace diferente en este mundo. Cuando tú no te defiendes, Dios es quien pelea por ti. Y entonces dice la palabra: no tomen represalias. Dice: no tomen venganza en sus manos. Yo soy quien da el pago. Ustedes no tienen que hacer nada de eso, dice Dios. Ustedes solo tienen que vivir, vivan sabiamente, astutos como serpientes, claro, no den papaya y no sean tan bobitos, ¿no? Porque a veces la gente pierde es por boba. Sí, o sea, sean sabios, sean inteligentes, tomen decisiones, aléjense de las personas que les hacen daño. O sea, hay cosas que son de simple, como digo yo, como de sentido común. Pero cuando injustamente alguien te está haciendo daño o alguien quiere venir en contra de ti, tú tienes un Dios que te defiende.
Solo que para tener un corazón así se necesita pasar tiempo con Dios, porque eso se reproduce en ti. Eso no es como que tú decides ser, simplemente tú reaccionas ante la ofensa. Cuando tú has estado con Dios, serás como Dios. En un caso de esos, tú serás una persona muy humilde, muy noble. Incluso llegarás a entender que a veces, como dijo el sabio Maturana, es mejor perder. Que a veces perder también es ganar. Decir, bueno, si yo estoy en esta situación y no me quieren pagar esa plata, pues bueno, déjala para ti, no te preocupes, te la ofrendo, te la regalo, te bendigo con ese dinero. Uy, pero perder la plata, pues sí. ¿Acaso no tienes un Dios que te puede dar mucho más que eso? Claro, si te deben, pues trata de que te la paguen, pero si no, irte a pelear por platas cuando no hiciste las cosas al derecho, cuando no escuchaste a Dios, cuando te dijo no se la prestes, no se la prestes, pues tú fuiste y se la prestaste. Para ganarte enemigos, porque en este mundo es así. Sale el malo del paseo el que hizo el favor, ¿o no? Muchas veces pasa así, no siempre, pero muchas veces pasa así. Entonces tú puedes evitarte eso cuando eres guiado por el Espíritu Santo. Pero si ya la embarraste, o si ya estás metido en una situación, pues, bueno, muchas veces perder es ganar. Muchas veces ser noble y decir, mira, deja esto así, yo quiero que yo no quiero tener enemigos, ¿cierto? Prefiero bendecirte, prefiero darte eso y olvidemos esto. ¿Sabes qué hace el Señor? El Señor te lo pagará a ti. Porque dice la palabra en Mateo capítulo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Habla de bendición económica. La mansedumbre trae bendiciones económicas. Y no era el punto como tal, pero fíjate que cuando tú estás con Dios en el secreto, ¿qué vas a reproducir? Eso mismo, el amor, la mansedumbre. Así como es Cristo, tú vas a ser. Moisés salió y alumbraba su rostro. Se veía a Dios en Moisés, alumbraba, había una luz en su rostro. ¿Tú crees que al día de hoy, no en el antiguo pacto, sino al día de hoy eso sería posible? ¿Tú qué crees? Que lleguemos al punto de poder tener luz en el rostro. Pues en el nuevo pacto aparece la historia de alguien que lo hizo, y es Esteban. En Hechos capítulo 6 versículo 15 dice la palabra de Dios: en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Y eso fue después de que Cristo resucitó de los muertos, ¿no? Esteban, un hombre de Dios, un hombre de testimonio, un hombre intachable, que si lees los versículos anteriores, verás que él estaba en la lista de los 7 diáconos primeros de la iglesia primitiva, los primeros que existieron. Porque dijeron, no está bien que los apóstoles estén sirviendo a las mesas, que los apóstoles estén atendiendo a la gente cuando tengan que ocuparse de la predicación y de la oración, del estudio de la palabra. Porque cuando uno predica tiene que prepararse, ¿o no? Esto no es un trabajo fácil, esto es de preparación, esto es de tiempo, de pasar tiempo con Dios, también de una preparación académica, esto es de tiempo. Entonces los apóstoles estaban ocupados en atender las mesas, en atender las viudas, la gente que estaba allí creciendo en la iglesia, y estaban descuidando sus tiempos con Dios, donde deberían enfocarse para estudiar la escritura, para luego ir y entregar una palabra fresca. Entonces dijeron, no, esto no puede seguir pasando, busquemos entre nosotros 7 personas que tengan las siguientes características. Número 1, que sean de buen testimonio. Di conmigo, buen testimonio. Ahí tú lo puedes leer ahí en los versículos anteriores. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, llenos de sabiduría. Para servir las mesas, ¿en serio? ¿No van a predicar? ¿No son los que se van a parar al frente? ¿Para servir las mesas? Sí. Porque servirle a Dios es algo de mucha responsabilidad, así sea barrer el lugar donde las personas se reúnen. Y es de gran valor delante de Dios, que Dios quiere que se haga con excelencia. Entonces, cuando una persona llega a la iglesia, comienza un proceso de formación. La iglesia debe brindarle a esa persona un lugar donde ella pueda crecer, para que esa persona tenga las mismas 3 características que tenía Esteban y sus 6 compañeros. ¿Cuáles eran? Repítemelas. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Tú llegas a la iglesia y te recibe una persona en la puerta
y te sonríe. Espero te haya sonreído hoy o si no le llamamos la atención. ¿Sí te sonrieron cuando llegaste? ¿Sí o no? Ah, ¿quién está en la puerta? Está bien. Así, Camilo. Entonces llegas tú y te sonríen y te hablan, y esa persona que te está recibiendo, aunque el único trabajo que haga hoy sea saludarte cuando llegas, esa persona debe estar llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría y ser una persona de buen testimonio. Porque imagínate tú llegar a la iglesia a verla y luego por cosas de la vida te la encuentras y está por allá metida en un lugar que no debe estar metida. ¿Tú qué vas a pensar? Uy, mira el de la iglesia, allá vea, bebiendo con los amigos. En cambio, si tú ves una persona acá y sabes que esa persona, comienzas a conocerla, nunca hay una cosa que pueda acusarle, tú dices, qué belleza, eso transmite algo o no. Y es que en el rostro de las personas se ve. Siempre que ponemos nuestras manos al servicio de Dios, se necesita que haya una formación, porque tenemos que cuidar a los que van a llegar después. Por eso nosotros, los que estamos presidiendo en las iglesias, los que nos tocó ese trabajo, nos preocupamos por eso, para que cada persona que así sea tocar un piano o hacer una empanada o lavar un baño, sea una persona de testimonio, llena del Espíritu Santo y llena de sabiduría. Amén. ¿Sí lo creen así? Pues bueno, las características de Esteban eran esas. Era un hombre que era de buen testimonio, nadie tenía reproche en contra de él. Todos los que lo conocían sabían que era un hombre íntegro. Nadie se atrevía a decir algo. Buscaron la manera de acusarle y no encontraron. Entonces les tocó sobornar a personas para que dijeran mintiendo cosas en contra de él, para tener algún motivo para acusarlo y llevarlo a la muerte. Entonces unos que fueron pagos dijeron que Esteban estaba hablando en contra de la ley de Moisés, de la tradición de los ancianos, de lo que se estaba haciendo allí. Entonces por eso lo llevaron al concilio y lo interrogaron. Pero cuando lo llevaron, dice aquí la palabra de Dios, que fijaron en él los ojos porque su rostro brillaba como el de un ángel. ¿Cuánto tiempo pasaría Esteban con Dios? Este tremendo evangelista también, que murió muy rápido. Si no lo hubieran matado ahí, ¿cuántas cosas nos hubiera dejado este señor? ¿No creen? Esteban, era un hombre impresionante. A mí me encanta la historia de Esteban. Me gusta el nombre Esteban. Por acá hay un Esteban, mira, aquí lo tengo. Qué nombre tan bonito. Porque Esteban, si no estoy equivocado, significa como victorioso, creo. ¿Sí sabe qué significa Esteban? ¿No sabe qué significa eso? Dios mío. Valiente, sí, valiente, victorioso, creo eso. Yo siempre decía que cuando tenga un hijo le iba a poner Esteban. Ahí te cuento. Pero pues no se pudo con ese, será con el próximo. Toca decirle a mi esposa. Porque con este Dios nos dijo, no, se va a llamar Rafael. Bueno, Rafael, Luciana, Rafael y Esteban, sería bonito. No, mentira, eso no va a pasar. Me escucha mi esposa y Dios mío. Coronado y victorioso, imagínate. Te quedaste sin nombre. Coronado victorioso. Un hombre lleno de luz, lleno de la gloria de Dios, que cuando lo miraron estaba reflejando la gloria de Dios. Entonces lo interrogaron. Lee el interrogatorio de Esteban y verás que todo lo que él dijo en su defensa fue pura Biblia. No dijo otra cosa que Biblia. Él se hizo un barrido por todas las escrituras explicando que el que habían matado en esa cruz era el Hijo de Dios. Dio un testimonio tan claro, hizo una exégesis tan clara de la escritura. Tú puedes ver a un hombre hablando con seguridad y con propiedad. ¿Qué me dice eso? Que Esteban no perdía el tiempo mirando Netflix, que Esteban leía la palabra del Señor, escudriñaba las escrituras como todos ustedes. Por eso su cara es tan bonita, porque ustedes son personas que pasan tiempo en la palabra del Señor, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta la palabra de Dios? ¿Cierto que es inspirador? Tú escuchas la palabra y te llenas de un gozo. Es algo inexplicable. La palabra hace eso. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. ¿Por qué? Tenía la palabra guardada en su espíritu. Este hombre sabía lo que estaba haciendo. Este hombre sabía lo que creía. Este no estaba sirviendo las mesas porque sí, porque me tocó, porque el pastor dijo, ese Santiago, qué fastidio. No, ¿sabes por qué lo estaba haciendo? Porque él entendía a quién le estaba sirviendo. Era un hombre de Dios, lleno de sabiduría. Lo apedrearon.
Y si sigues leyendo la historia, cuando él está muriendo, en vez de quejarse o expresar el dolor que estaba sintiendo, sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual que su Señor, un digno hijo de Dios muriendo allí, un digno hermano de su hermano mayor Jesucristo. Ahí está Esteban con las mismas palabras, pidiéndole perdón a Dios por los hombres que lo están matando. Y murió diciendo estas palabras: veo a Dios y veo al Hijo de Dios a su diestra, que se pone en pie para recibirme. Tú sabes que la traducción correcta es así, que Esteban, cuando vio a Jesús, porque se le abrieron sus ojos, y cuando lo estaban apedreando, él vio en el trono de Dios al Padre y al Hijo de Dios a su derecha, y dijo: veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre, que se pone en pie para recibirme. Wow, eso es poderoso, ¿no? Bueno, no sé, me parece muy poderoso. Lo vio, su rostro brillaba, y estos hombres quisieron matar ese brillo. Pero hasta el día de hoy, 2000 años después, seguimos predicando de eso. No pudieron matar el brillo, ¿se dan cuenta? El brillo es perpetuo. Mataron una carne, pero nunca el mensaje que dio ese hombre. Podrán silenciarte, podrán tratar de callarte, pero lo que tú des de Dios a este mundo, nunca nadie lo podrá quitar. Y la evidencia en las vidas de lo que tú hiciste por Dios y en Dios por la gente, nunca nadie lo podrá borrar, porque son huellas imborrables. Algo que tú hagas para otra persona, que esa persona conoció a Dios por ti, créeme, eso quedará guardado en el corazón. Eso trascenderá para la vida eterna. Es tan poderoso que cuando tú estés en el cielo te buscarán para decirte: gracias, porque estoy aquí por ti. ¿Te imaginas? ¿No te gustaría escuchar eso? Los que te llamaron loco, que un día te invitan a sus mansiones también. O que te digan: ¿me invitas a la tuya? ¿Tomamos tinto? Tú dices: bueno, dale. ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no haber tinto en el cielo? Yo creo que sí, ¿no? Posiblemente. Bueno, pero creemos que todo lo que hagamos en esta tierra es para la eternidad. Amén. Esteban le brillaba su rostro. Eso me dice que sí es posible que en esta dispensación, al igual como pasó en la antigua dispensación con Moisés, el permanecer mucho tiempo con Dios haga que mi rostro brille. Sí se puede. Qué bonito sería poder alcanzar esos niveles de luminosidad, que literalmente brillemos, porque ya brillamos por las obras y por lo que hacemos, pero es que literalmente el rostro les brillaba. Jesús también lo hizo. En el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17, versículo 2, yo creo que tú conoces esta historia, dice: mientras los hombres observaban. ¿Cuáles hombres? Jesús tenía 12 discípulos que eran del círculo más cerrado, ¿no? Pero tenía 3 especiales que siempre estaban con Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. A todo lado, a lugares donde ninguno otro entró Jesús con ellos, o ellos entraron con Jesús. Por ejemplo, en la casa de Jairo, ¿se acuerdan? A sanar a la niña, a resucitarla de los muertos, la hija de Jairo. Entraron solo esos 3 y a los demás los dejó afuera. ¿Por qué? Jesús sabía que esos 3 tenían una fe diferente. Él sacaba siempre a los incrédulos, y ahí estaban esos 3. Un día Jesús dijo: acompáñenme, porque él se apartaba a orar solo a la montaña. Él se iba, buscaba a Dios y pasaba mucho tiempo allá. Jesús era una persona que madrugaba a orar y trasnochaba orando. Ese es Jesús. Él pasaba mucho tiempo con su Padre. Entonces se iba solo, pero ese día se llevó estos 3. ¿Qué vamos a orar? ¿Cómo sería el plan de ir a orar con Jesús? ¿Tú te imaginas? Pues te voy a decir cómo fue. Estaban esos 3 con Jesús en el monte, y dice la palabra que mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Esa es la famosa historia del monte de la transfiguración. Y dice el versículo 3: de repente aparecieron Moisés y Elías, así, casual. O sea, Jesús va a orar y como que acompáñenme a orar, quiero que vean cómo es la vaina, está orando y: ay, hola Moisés, hola Elías. O sea, ¿de verdad a ese nivel estabas tú, Señor? Pues sí.
Dios es eterno y en la eternidad no existe el tiempo. ¿Tú te acuerdas a Juan en su visión cuando vio el hombre que medía el templo? ¿Te acuerdas? De Ezequiel cuando vio Dios lo puso a medir el templo. ¿Tú no crees que posiblemente se encontraron en la eternidad? Esas cosas pueden pasar. Y Jesús está allí y aparece Moisés y aparece Elías, dos hombres grandes de la historia. No son cualquiera, los dos que aparecen aquí son probablemente los dos testigos del Apocalipsis, cuando venga el anticristo, quienes estarán de parte de Dios cumpliendo la finalización de la evangelización del mundo, junto a los 144,000 que van a estar haciendo la tarea. Hombres que serán acompañados con señales, prodigios, harán llover fuego del cielo, es una característica de Elías. Traerán las plagas de Egipto, ¿se acuerdan? Es una característica de Moisés. Por eso casi todos los teólogos coinciden que los dos testigos del Apocalipsis son estos dos personajes, Moisés y Elías. Los dos son interesantes porque Elías nunca murió. Elías fue recogido por los ángeles en una carroza de fuego y llevado al cielo, arrebatado. ¿Sí? Elías. Moisés sí murió, pero dice la palabra en Judas que el arcángel Miguel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés, porque Dios tenía algún plan con Moisés. En la doctrina de los 7 raptos aparece uno de ellos, Moisés. O sea, otros teólogos y escatólogos afirman que Moisés resucitó de los muertos. Por eso Satanás quería el cuerpo de Moisés. Muy posiblemente Moisés está en cuerpo, está vivo en cuerpo, es decir, resucitó de la muerte. Muy posiblemente, no me atrevo a decirlo como doctrina, simplemente lo digo de acuerdo a algunas hipótesis teológicas que tienen mucha razón de ser, porque estos dos hombres son muy importantes en la Biblia. Y aparecieron justo esa noche cuando Jesús estaba ahí. Y los 3 discípulos que le acompañaban vieron a los dos. Entonces mira lo que dijo Pedro, muy espiritual: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como para recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y dice el versículo 5: no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. En la Reina Valera 1960 dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Exactamente lo mismo. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es: escuchen a Jesús, escúchenlo a él, conózcanlo a él. ¿Quiénes estaban ahí presentes? Moisés y Elías. Moisés es quien entregó la ley. Elías es representante de los profetas. ¿Ves el mensaje? Ya no estamos en la ley, ya no estamos en los profetas, ahora estamos en Cristo. Escuchen a Cristo. Antiguamente Dios nos habló de muchas formas y por diferentes personas inspiradas por el Espíritu Santo, dice la palabra, pero ahora nos habló por su Hijo. Vino a mostrarse el Verbo encarnado, mostrándonos un camino, el evangelio que estuvo codificado por los siglos. Que el misterio no lo entendieron los hombres, ni siquiera los que escribieron inspirados por el Espíritu Santo entendieron que hablaba de un Mesías que vendría, se encarnaría y haría a través de su muerte el plan de salvación para el mundo entero. No lo entendían, era difícil de entender. Todos estos hombres inspirados por el Espíritu Santo no entendieron lo que escribían, porque una cosa es inspiración, otra cosa es revelación. La Biblia no dice que ellos tuvieron revelación. Dice la palabra que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero cada uno de estos hombres escribió lo que el Espíritu Santo les inspiró. Pero era un mensaje oculto, escondido por generaciones, hasta que Cristo vino y nos dio a entender cuál era el plan. ¿Y cuál es ese misterio escondido por los siglos? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Ese es el misterio, lo dice así la palabra del Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso la voz que se escucha desde el cielo, el Padre, después de cubrir con una nube y desaparecer a estos dos, a Moisés y a Elías, solamente queda Jesús visible a ellos. Y entonces Dios dice desde el cielo, o desde la nube mejor: este es mi Hijo amado, a él oíd. Por eso nosotros hoy buscamos a Cristo.
creemos en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él oímos. No vivimos en la ley, vivimos en la gracia, porque Jesús trajo la gracia, no la ley. La ley la trajo Moisés. Dios a través de Moisés. No es que sea mala, la ley es buena. ¿Cuál es el problema? Que la ley no salva. La ley no redime, la ley no perdona. La ley no santifica. La ley tiene una misión. ¿Y cuál es? Mostrarnos el problema. Eso hace la ley. Y mostrarnos la necesidad de un Salvador. Eso hace la ley. La ley no te va a salvar a ti de tus pecados. Es la radiografía del problema que tú tienes. Eso hace la ley. Y cuando tú te ahondas en la ley, comienzas a mirar la ley, vas a frustrarte. Porque dijo Pablo, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Por qué la letra mata? Porque la imposibilidad de un hombre ante las exigencias de Dios es muy grande. Entonces va a haber la ley muy exigente. En el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos que ni siquiera no sabemos, pero están ahí. Entonces cualquiera que quiera cumplir la ley se hace culpable de todas si infringe solamente un mandamiento. Eso dice Pablo en Romanos. Solo si tú infringes un mandamiento te haces culpable de toda la ley. Si estás intentando cumplir la ley de Dios para poder tener el favor de Dios, vas mal. Muy mal, porque siempre serás una persona amargada, triste, frustrada, porque nunca sentirás que puedes complacer a Dios un poquitico. No puedes. Es que tú, ¿por qué buscas tu salida en la ley? Si en la ley simplemente está el conocimiento. Pero cuando tú llegas a Cristo, que es la gracia, entonces Cristo te da eterna redención, perdón de pecados, te libera, te hace justo. Eso sí hace Jesús. La ley, dijo Pablo, es nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, el que nos presentó a Cristo. La ley fue quien nos dijo, tú necesitas un Salvador, porque estás mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Eso es lo que hace la ley, por eso necesitas un Salvador. Entonces, ahora buscas a Jesús, y cuando buscas a Jesús encuentras una vida que no tenías. Todo comienza a ser transformado desde tu interior y tu rostro va a cambiar, tu vida va a cambiar, porque reflejarás exteriormente todo lo que Cristo hace dentro de ti con su Espíritu Santo. Esa es la obra de Cristo en la vida de una persona. Por eso debemos escuchar a Cristo. Ahora, que toda la Escritura es inspirada, sí, y que hay que leerla, claro, hay que escudriñarlas, sí, pero la palabra de Dios dice que en ellas está la vida eterna. Dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si tú quieres tener una buena hermenéutica, tú necesitas mirar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. No al contrario. Tú necesitas ver a Cristo en el Antiguo Testamento para entender la razón de todas las cosas que están puestas allí. O si no, te vas a frustrar, porque te vas a sentir imposibilitado. Nadie puede cumplir con las exigencias de Dios. Nadie. Ningún hombre en esta tierra. Pero, escúchame, si el Espíritu Santo de Dios está en ti, sí se puede. Porque no eres tú, sino el Espíritu Santo a través de ti. Y eso cambia todas las cosas. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y mira que lo que sigue es importante, porque dice Pablo, y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia, porque si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. Mira que acá hay algo poderoso. Si tú tienes debilidades en tu carne, si tú estás luchando con cosas aún y sientes que no puedes, que recaes en lo mismo una y otra vez, eso que hoy vives en la carne, dice la palabra de Dios, vive eso en la fe. Lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vívelo en la fe. Porque si lo vives en la ley, te vas a condenar. Porque vas a decir, soy culpable, yo no puedo, yo soy incapaz, siempre la embarro, siempre peco, solo le fallo a Dios. Yo para que haga una apariencia, para que sigo en esa iglesia, si yo no he podido solucionar este problema en mi vida. Lo estás viviendo en la ley, entiéndelo. Estás condenándote a ti mismo por el mandamiento. Porque dice la Biblia que lo que le da el poder al pecado es la ley. Pablo dijo así en Romanos, léelo. Lo que le da el poder al pecado es la ley. Pero también dice,
El pecado nunca más se enseñoreará de ustedes porque no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el que vive bajo la gracia puede ser libre del pecado. Entonces cualquier cosa que tú estés viviendo en la carne, vívela en la fe del Hijo de Dios, el que se amó y se entregó a sí mismo por ti. No desprecies la gracia, porque si por la ley fuese la justificación, entonces Cristo murió en vano. Es lo que está diciendo el versículo. Tú mira a Cristo en la cruz y di: Señor, yo sé que soy tu hijo, yo sé que soy redimido, soy justificado, yo soy santo por tu sangre, Señor. Yo sé que fui lavado en inocencia por la sangre de Cristo. Yo sé, Señor, que mi fe me hace justo, porque así lo dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Señor, esto que estoy viviendo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo se perfecciona en mí. Lo único que tengo que hacer es permanecer en su palabra, permanecer en Dios, permanecer en oración, hasta que esa naturaleza incorruptible que hay en mi espíritu se exteriorice, hasta que mi rostro alumbre de la gloria que hay interna en mi corazón, porque ella sale. Necesito estar ahí hasta el punto en el cual Dios transforme todo lo que yo soy. Cualquier debilidad que tú estés viviendo, vívela en la fe del Hijo de Dios y deja de condenarte por eso, porque el Señor te amó cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Ahí te amó. Y si tú ves con los ojos de Dios, tú dices: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo no soy un pecador. Era pecador, ahora la sangre de Cristo me hizo justo. Eso soy, un hijo de Dios. Aquí estoy, Señor. Yo no quiero seguir haciendo esas cosas porque no conciernen a mi nueva naturaleza. Yo ya no soy así. Me estoy equivocando cuando vuelvo a hacer estas cosas, pero he decidido vivir esto en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Yo esta vida no la vivo, dejaré que tu espíritu la viva a través de mi vida. Entonces hazte fuerte en mí y verás cómo Dios se perfecciona en tu debilidad. Y luego eso que parecía ser tu debilidad va a parecer una fortaleza ante los hombres, porque no te verán a ti, verán a Dios en ti. Y eso cambia las cosas. Eso cambia las cosas. Aleluya. ¿Te parece poderoso? Yo no entendía esto. A mí me costó entender esto, porque fui criado de una manera diferente. Entonces yo me culpaba todo el tiempo, me condenaba y me sentía la persona más inmerecedora, más incapaz. Me sentía el más pecador, el más sucio, y así andaba yo, con la culpa encima. Todo el tiempo con la culpa encima. Y cuando me predicaron el mensaje de gracia, lo rechacé, porque me parecía liviano, porque me parecía como si fuese un permiso para pecar. Entonces yo decía: no, es que toca ser bien, es que toca ser santo, es que toca purificarse. Y sí, es verdad, hay que ser santo, pero es que no eres tú quien lo hace, es el Espíritu Santo quien lo hace. Claro, en mi época, cuando llegaba alguien a la iglesia, yo crecí en un mundo cristiano muy fuerte. Si llegaba el joven con aretes, con el pelo largo, con tatuajes, con su pinta, no sé, entonces de una lo condenaban. ¿Sabes qué hacían? Le sacaban la lista de todo lo que tenía que dejar de hacer y todo lo que tenía que comenzar a hacer desde ahí en adelante. Y le decían: oye, lo siento, pero tú con ese pelo no puedes agradar a Dios, tienes que cortártelo. Y el metalero: ay, de verdad, pobrecito. Lo mataban de una. Lo mataban. Imagínense, los que vivimos en esa época somos sobrevivientes, porque era muy duro. Oye, mujer, no te vuelvas a maquillar, eso no le gusta a Dios. Entonces las mujeres no se maquillaban porque decían: eso no le gusta a Dios. Pero yo no he visto en la Biblia que diga: no os maquillaréis o algo así, ¿sí? Ahora, si lo dijeran, hay que trazar bien la Biblia, porque yo sé que a veces se sacan versículos y se ponen en un contexto como tratando de justificar algo que quieren decir. Pero eso es una mala hermenéutica. No podemos nosotros hacer doctrina de un solo versículo. Eso es un error de la hermenéutica. Tú necesitas por lo menos 3 o 4 citas bíblicas para establecer una doctrina. Que porque una parte de la Biblia dice eso, tú necesitas entender que eso se escribió en un contexto cultural o histórico. Y que si el mismo autor dijo algo diferente en otro lugar es porque no quería decir eso que tú estás interpretando mal. Pero a nosotros nos enseñaron diferente. Entonces llegaba el joven a la iglesia y lo mataban de una. El niño recién nacido lo mataban. Él venía con fe, hacía su oración de salvación. Él estaba convencido porque la palabra había sacudido
su espíritu, y él dice quiero seguir a Cristo, y entonces inmediatamente le decían, oye, pero tienes que dejar de tomar, pero tienes que dejar de bailar, eso no le gusta a Dios, ya no puedes ir a esas fiestas, lo siento. Y con esa novia, baila, tienes que terminar, porque eso es pura carne, eso es pura fornication, eso ahí no puede haber nada. Entonces el hombre dice, pero de verdad, Ahora, yo sé que fornicar está mal, yo sé, pero ¿acaso yo soy el Espíritu Santo para decirle a alguien o para tratar de cambiar la vida a alguien? Yo no puedo jugar al Espíritu Santo. Yo aquí simplemente soy un sembrador de buena semilla, y el que da el crecimiento, el que purifica, el que perfecciona, el que convence de justicia, de juicio y de pecado es el Espíritu Santo. No estamos nosotros enviados a tratar de cambiar la vida a la gente. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios obra un efecto poderoso en cada persona y les transforma su forma de vivir. En vez de predicar legalismos, ¿por qué no nos ponemos a predicar a Cristo crucificado? La redención, la resurrección, la vida nueva que pueden tener, el Espíritu Santo, la palabra, para que ellos entonces, por esa palabra que queda almacenada en su espíritu, tengan una convicción. El Espíritu Santo toma del depósito y comienza a pasar a la mente y comienza a transformar la vida de una persona. Es inevitable, y tú lo verás en el rostro de ellos, porque después de venir amargados, sin esperanzas, ahora Cristo viene y trae una paz que ellos ni siquiera pueden explicar. Aún no saben cómo vivir una vida cristiana, aún no saben que se tienen que bautizar o que tienen que hacer muchas cosas, pero lo que pasó por dentro les cambió su cara, porque ellos saben que algo vino a sanar lo que ningún médico, ninguna cosa de este mundo les pudo sanar antes. Es el Evangelio de Cristo el que hace la obra, y tenemos que predicarlo. No podemos ser como Adán y Eva, que se fueron ¿para dónde? Para el árbol del bien y del mal. Tenían muchos árboles en el huerto, y habían dos especiales: el árbol de la vida, y también estaba el árbol del bien y el mal. El árbol de la vida podían comer cuando querían, por eso eran inmortales. Pero cuando pecaron, fueron expulsados del huerto y perdieron el acceso al árbol de la vida por comer del árbol del bien y del mal. Fíjate, eso es ley. Todo el tiempo es que eso es malo, es que eso es bueno, no hagas esto, haz esto. Todo el tiempo en esas cosas, dice Pablo, puede que eso tenga cierto efecto en cuanto al trato del cuerpo, para las disciplinas que pueden servir, pero nunca solucionarán el problema del pecado, jamás. Pero hay alguien que sí lo soluciona, y es el poder del Espíritu Santo en acción en la vida de una persona. Por eso nosotros predicamos a Cristo y este resucitado, y el Espíritu Santo es el que hace la obra en la persona. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Entonces, entre más tiempo tú estés con Él, tu percepción de Él va a cambiar. No estarás en una religión, no, estarás caminando con el que te dio la vida, y reflejarás su gloria. Y es que es paradójico, porque entre más religioso seas, más la vas a embarrar, créeme. Pero si tú te metes con Dios y comienzas a comer de su gracia, y comienzas a ver a Jesús y a creerle a Él, a vivir en Él, vas a ver que resultas cumpliendo la ley sin darte cuenta. Porque dice la palabra, mira cuál fue la profecía de Joel. Joel dijo: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y en ellos pondré mi santo espíritu. Y luego dice: y escribiré mis leyes en las tablas de su corazón. Esto es poderoso, porque cuando el Espíritu Santo escribe la palabra en el corazón, nos habilita para hacerla. Ya no tienes tú la palabra solamente en un libro, ahora tienes el privilegio de que todo lo que está en este libro pase a tu corazón. Y una vez sea escrito en tu corazón, tú no solo serás un conocedor de esa palabra, sino también serás un hacedor de ella, porque la palabra revelada es poder de Dios para obedecerle. Es mucho mejor. Entre más palabra nosotros predicamos, y más la decimos, y más mostramos a Cristo y el Evangelio de la cruz. Y sí, claro, hablamos de lo que la palabra dice claramente que se debe hacer o que no se debe hacer. Lo que pasa es que es diferente, porque cuando tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo toma esa palabra como verdad. Entonces tú simplemente te sumerges en Dios y dejas que Dios haga la obra en ti. Dejas que Dios sea el que te lleva por el camino. Aquí hemos visto jóvenes saliendo de drogas, después de intentarlo una y otra vez en los centros de rehabilitación. Nunca pudieron, pero porque ahora sí pueden, porque el Espíritu Santo de Dios es quien está haciendo eso que ellos no podían hacer. Es que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza humana, ni tampoco es ningún método humano. El Espíritu Santo es Dios en acción en la vida de cualquier persona que le quiera seguir. Aleluya.
Esto es poderoso. Entonces muchos verán lo que Dios ha hecho en ti. Salmos 40 versículo 1 dice así: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cierto? Oyó mi clamor. ¿Tú crees que Dios te escucha o no? Dios te escucha. Ve a Dios, pacientemente espera en Dios. Y dice la palabra que Dios se inclinó a él. Dice: y Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso donde estábamos metidos. Luego puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, del hueco a la roca. Eso es lo que hizo Jesús. Enderezó mis pasos, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, y luego puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Y mira lo que dice después: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, el Señor te sacará del hueco, te pondrá en la roca, llenará tu boca de alabanza, y es ahí donde la gente verá. La gente no puede ver a Dios si en tu boca hay negativismo, si en tu boca hay maldición, si en tu boca hay pesimismo. ¿Cuándo verán ellos a Dios? Cuando en tu boca solamente hay alabanzas para tu Dios. Cuando tú lo alabas en medio de la situación difícil. Yo no le tengo miedo a eso, yo sé quién está conmigo, Dios me sacará de acá, estoy sano, estoy bendecido. ¿Y por qué habla así? Mira el problema en el que está y mire cómo habla. No, lo que pasa es que yo tengo a Dios, yo estoy tranquilo, yo estoy confiado, yo no tengo miedo, yo creo en Dios, estamos sanos, estamos bendecidos. Esa persona que tiene solamente alabanzas para Dios en su boca será un cristiano de alto riesgo de contagio para los demás, porque eso se contagiará en muchas más personas. Será como una fogata que arde y bota chispas. Cada chispa encenderá la vida de otros, te lo aseguro. Tu vida será una llama que se reproduce en otras personas, porque lo verán los muchos, dice, y no poquitos, los muchos verán. Dirán: este loco no estaba en el hueco, no estaba en el pozo de la desesperación, y véanlo ahora con cánticos de alabanza, con solamente voces de alabanza. Ellos verán y confiarán. ¿Cómo me gusta eso? Y confiarán. Salmos capítulo 30 versículo 11 dice en la Nueva Traducción Viviente: tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Mira esto tan lindo: me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. ¿Eso qué es? Una boca que alaba, una persona que alaba. Imagínate tú tratando de ganarte a alguien para Cristo, pero ese alguien te escucha hablar con pesimismos. ¿Tú crees que lograrás convencerlo algún día? No. Pero cuando vean que tú realmente estás creyendo en un Dios que puede sacarte del hueco, ellos van a creer, porque luego que vean que te sacó del hueco, van a decir: yo quiero lo mismo, yo necesito lo mismo. Dice aquí la palabra que Dios me sacó del luto, del dolor, de la muerte. También dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31 versículo 13: entonces la Virgen se alegrará en la danza. Presta atención a esto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Quién es la Virgen? La iglesia. Si tú miras esta palabra proféticamente, está hablando de la iglesia, porque esto fue una palabra dada a un pueblo que venía de un cautiverio. Dios prometía la liberación de su esclavitud y les estaba prometiendo que un día llegarían y serían felices. ¿Sabes qué significa esto para nosotros hoy? Que así como estábamos atados al mundo y estábamos en esclavitud porque Satanás nos tenía esclavizados, ahora vinimos a Cristo y Cristo nos hizo libres. Aleluya. Entonces la iglesia, entonces la Virgen, porque la iglesia es la Virgen que se casa con su esposo, con Jesucristo. Y entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos, juntamente, todos danzando, todos alabando al Señor. Ese es el plan de Dios, que sea una iglesia alegre, una iglesia feliz. Amén. ¿Si están felices o no? ¿Contentos? ¿De verdad? Felices. Dios no se va a varar por recursos. Dios no se va a asustar por problemas. No. Dios va a suplir
Dios va a responder. Cuando alguien le cree, Dios jugará todo a favor de esa persona. Todo. Yo recuerdo cuando estábamos en la pandemia, nosotros estábamos pensando qué hacer y bueno, creyéndole a Dios en fe, estamos victoriosos por lo que habíamos aprendido. Una persona de la iglesia me envió un video, un link, y me dijo: pastor, escúchate esta predicación, es importante. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, le dije a la persona, bueno, está bien. Y nos sentamos en la sala de la casa, pusimos la predicación en el televisor de la sala y nos pusimos a ver. Era un pastor, es un pastor muy famoso en la ciudad de Bogotá, de una iglesia muy grande. Y este pastor comenzó a predicar y decía: por favor, no salgan a la calle, por favor, usen tapabocas, por favor, tengan cuidado, no expongan a sus seres queridos, oremos a Dios porque nuestra esperanza es que salga la vacuna, esto está terrible. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces yo me puse a escuchar, y esto de parte de Dios, de parte del diablo, pero eso está rarísimo. O sea, yo me fui, me senté y me puse mal, de verdad. A mí como que se me bajó la fe. Entonces me puse a pensar, dije, de verdad, eso está como... ¿O será que es que yo estoy demasiado como en el aire, como tan tranquilo, y este hombre de Dios, un hombre tremendo, diciendo todas estas cosas? Señor, me estoy tomando esto muy a la ligera, de verdad. Entonces le dije a mi esposa, no, yo necesito orar porque quedé súper cargado después de escuchar esa predicación. Comencé a tener miedo. Yo no había tenido miedo y comencé a tener miedo después de ver una predicación. ¿Tú crees que una palabra produce miedo si es de Dios? No, eso no hace la palabra de Dios. Entonces yo me metí en oración y le dije: Señor, dime en qué estoy fallando, dime, Padre, esto está muy raro. Y comencé a orar y a orar y a orar y preguntarle al Señor. Y Dios me dio un versículo y fue este: voces de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, porque la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime es. ¿Cuántos lo creen? Y dice: y hace temblar al enemigo, y no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas de mi Dios. Y cuando yo tomé esa palabra dije: amén. ¿Qué tal esto? Y el Señor me dijo: ve y predícale fe a mi pueblo. Y eso fue lo que hicimos durante toda la pandemia. Nos dedicamos a predicar fe. No tengan miedo, somos hijos de Dios, Dios está con nosotros, Dios no nos va a desamparar. Y hacíamos eso miércoles, viernes, domingos, online. Luego nos congregamos y seguimos y comenzamos a avanzar. Estaba yo sentado en el comedor con mi esposa. Mi esposa me dice: mi amor, me quedé sin trabajo preciso, porque yo la hice renunciar un mes antes. Me dice: tú me hiciste renunciar. Sí, a veces las mujeres hablan así. Tú me hiciste renunciar. Si yo estuviera trabajando, tendríamos un sueldo fijo, porque mi esposa trabajaba para el gobierno, ¿no? Para el distrito. Entonces yo, ¿será que la embarré? Yo pensé. Entonces yo le dije: mira, amor, vamos a hacer una cosa. A ti no te va a faltar nada, y en esta casa no va a faltar nada. Solo te voy a pedir un favor. Y a Luciana estaba, y les dije: en esta casa no se va a escuchar una sola palabra de escasez. No se va a escuchar ni una sola palabra de derrota. Aquí todo el tiempo vamos a decir que hay abundancia, que estamos bendecidos. Ayúdenme con eso y Dios se encargará del resto. Nos pusimos de acuerdo, ni mirábamos noticias ni prendíamos el televisor para nada. ¿Saben qué hacíamos? Comíamos como locos. Yo no sé cuántos comieron en la pandemia. Sí. Comíamos como locos. Y yo le dije a mi esposa: vamos a ser victoriosos en todo esto. Y teníamos como 1,5 millones de pesos ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo le dije: no, vamos a comprar mercados. Y compramos 1,5 millones de pesos en mercados. Más o menos, no recuerdo exacto, pero fue más o menos eso. Lo que teníamos, nos gastamos todo. Y comenzamos a llamar a las familias de la iglesia que pensamos estaban pasando necesidad. Dinos cómo están. Pues pastor, ahí vamos, ya voy para allá, te voy a llevar a un mercado. Y comenzamos a repartir mercados. Entonces, pero nos estamos gastando la plata, lo poquito que tenemos, cuando se supone deberíamos administrarlo y hacer que alcance. Porque no sabemos qué va a pasar. No, yo sí sé lo que va a pasar. Si yo guardo esa plata me la como, pero si yo la doy se multiplica. Entonces yo no puedo quedarme ahí esperando que el mundo se caiga y yo caerme con él. Yo necesito salir a cambiar las cosas, porque yo tengo un Dios vivo, un Dios que está con nosotros. ¿Y sabes qué pasó después de eso? Comenzamos a prosperar. Esta iglesia fue prosperada desde la pandemia. Y los que están aquí desde ese tiempo saben que es así. Dios me dijo: sal y recoge lo que la gente bota. Ahora, no es que yo me fui a buscar en la basura, no. Lo que el Señor me decía es: la gente va a comenzar a soltar cosas. Es el momento de abrir los ojos y comenzar a recoger. Eso hicimos. No, que estoy vendiendo esta consola, estoy varado sin trabajo. ¿Cuánto vale tanto? Listo, la comprábamos. ¿Cuánto tanto? Y comenzamos a hacer eso. Y Dios comenzó a bendecirnos, a multiplicarnos. Nunca faltó, jamás faltó. Y quiero que leas conmigo lo que dice Job, Dios mío, capítulo 11, versículo 13.
Si dispusieres, esto parece 40 años, yo sé, ya va a terminar, dice, si tú 40 días, bueno, si tú dispusieres tu corazón, escucha, si tú dispusieres tu corazón y entendieres y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Aleluya. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último aliento. Nosotros en Cristo, llenos de su gloria, mostrando su gloria, sabes que tenemos la seguridad que aunque venga la noche, a nosotros nunca se nos apagará la luz. Nunca se nos apagará la luz. La luz estará encendida. Reflejaremos su gloria, porque Dios no depende de las variantes del mundo, de las circunstancias del mundo, ni de los gobiernos del mundo. Dios no depende de nadie. Él es autosuficiente, autosostenible. Él es Dios eterno, creador, y Él puede sacar recursos donde no hay nada. Dios puede hacer lo que sea, y cuando tú crees en Él, tú puedes vivir seguro. Tú necesitas mostrarle al mundo que existe una esperanza, porque dice aquí la palabra de Dios que tenemos esperanza, tenemos esperanza. ¿Y cómo me gusta eso? Olvidarás tu miseria, aleluya. Tendrás confianza porque hay esperanza. ¿Cuántos creen en eso? Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. Aleluya. ¿Estamos bendecidos? ¿Sabes qué quiere el Señor hacer contigo? Préstame atención, de verdad, no me demoro, solo escúchame esto. Porque no quiero dejarte las cosas incompletas, porque es lo que Dios me dio para ti. Número 1, un rostro limpio de vergüenza. ¿Qué cosa? Un rostro limpio de vergüenza. Salmos 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Número 2, un rostro con facciones suaves. ¿Quién quiere botox espiritual hoy? Mucho botox espiritual. Dice Eclesiastés capítulo 8 versículo 1 en Nueva Traducción Viviente, dice: qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Juventud eterna. Sí, que nos quedemos congelados en el tiempo. Jesús murió a los 33 años, resucitó a los 33 años y hasta el día de hoy sigue teniendo 33 años. Queremos ser como Jesús. ¿Qué cuántos años tienen? ¿No? 41. ¿Cuántos? No? Los de Jesús. Porque la sabiduría es hermosa, suaviza las facciones. Dios nos puede hacer ver jóvenes. ¿Por qué no? Podemos mostrar la luz de Cristo. Aleluya. Daniel 12:13, número 3. Un rostro tan brillante como el cielo. Dice: los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Nunca olvides que tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Y luego dice:
y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en medio del mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Entonces este es el tiempo de tu luz, iglesia. Es el tiempo de resplandecer. Es el tiempo de vivir victoriosos. Aunque todo colapse, vivir victoriosos. Dice Salmos capítulo 60 versículo 1: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Levanta tus manos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Hoy te adoramos, Señor, y queremos siempre reflejar tu gloria al mundo. Hoy te pedimos, llénanos más y más. Produce en nosotros el querer como el hacer según tu santa voluntad, Señor. Vivir conscientes de este reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu, de estar llenos, Señor, de esa paz que nada más nos puede dar. Gracias, Señor, porque tú nos llevas en una victoria, en un avance todos los días. Gracias. Hoy queremos alabarte y exaltarte, porque tú eres bueno, porque en nuestra boca solamente hay voces de júbilo y de salvación. En nuestra boca solamente hay alabanzas para ti, Señor, porque hemos aprendido a confiar en ti, porque aunque venga oscuridad, nuestra luz nunca se apagará. Tú estás en nosotros, tú eres nuestra luz, y esa es la luz que queremos mostrarles a los que no tienen luz, para que se conviertan a ti y confíen en ti. Padre, te alabo porque esta iglesia te ama, porque esta iglesia ama tu palabra, porque esta es una iglesia que resplandece como un luminar en medio de las tinieblas. Te doy la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Amén. Gloria al Señor.